¿Cómo rendir los procesos de responsabilidad fiscal formato 17? Este formato tiene dos secciones: procesos ordinarios de responsabilidad fiscal y procesos verbales de responsabilidad fiscal. Vamos a ver los procesos ordinarios de responsabilidad fiscal. Vamos a encontrar el botón para importar archivo plano, adicionar o exportar a Excel. Vamos a ver el botón adicionar. Aquí coloco el número del expediente de responsabilidad fiscal que tiene definido la Contraloría. Fecha de la ocurrencia del hecho, vamos a suponer que los hechos fueron el 1 de octubre de 2019. La descripción del hecho, el texto que les remite el hecho de manera detallada, el origen. Entonces puede ser un proceso auditor, una denuncia ciudadana, una indagación preliminar, control excepcional o traslado entre entidades. Supongamos que es proceso auditor. ¿Cuál es la entidad afectada? Vamos a decir que fue la gobernación XXX. Fecha del recibo de traslado es la fecha en que se recibió el traslado en la dependencia de responsabilidad fiscal o quien haga sus veces en la Contraloría. Supongamos que lo recibió el 26 de octubre, que ya venía con una indagación preliminar. Colocamos el número de la indagación preliminar en la fecha del auto de apertura. Entonces supongamos que se aperturó el proceso, fue abierto el 1 de noviembre de 2019. Fecha de la última notificación del auto de apertura. Vamos a suponer que fue el 5 de noviembre. Valor del detrimento del auto de apertura, digamos que es de 20 millones. Se debe colocar la cantidad seguida, las cifras seguidas sin puntos ni ningún otro carácter especial. Fecha de comunicación de vinculación al representante legal de la compañía de seguros. O sea, cuando se le notificó al representante legal de la compañía de seguros, digamos que fue el 11 de noviembre, el valor que está amparando la póliza de seguros, qué decisión se tomó, si fue una imputación de responsabilidad, un archivo por no mérito, una cesación de la acción fiscal, archivo por caducidad o archivo por prescripción. Digamos que fue imputación de responsabilidad. Los siguientes campos se van diligenciando siempre y cuando el proceso vaya pasando por esas actividades, por esas etapas. Entonces, no todos los campos van a estar diligenciados, sino de acuerdo a la etapa en que se encuentra el proceso. Entonces, acá fecha del auto de imputación o archivo, fecha de decreto de pruebas de la etapa de descargos, fecha de investigación de los bienes, fecha en que se decretó las medidas cautelares, fecha de comunicación de la medida cautelar. Recuerde que la fecha debe ser digitada en año de 4 caracteres, mes de 2 y días de 2. Otra medida cautelar, entonces si me afecta más de un elemento, entonces debo digitar la tecla control para seleccionar varias al tiempo. Entonces control, digamos que fueron muebles y fueron salarios. Fecha de registro de descripción de la medida cautelar. Valor de la medida cautelar registrada, el número de unidades decretadas y el fallo. Entonces va a ser fallo con responsabilidad o sin responsabilidad, dependiendo de lo que esté pasando. Fecha de la última notificación del fallo, cuantía del fallo en la primera instancia, fecha de presentación de los recursos, fecha de auto que resuelve el recurso de reposición, el sentido de la decisión, si confirma, revoca o modifica, fecha del auto que resuelve el recurso de apelación, igualmente, si confirma, revoca o modifica, la fecha de envío a grado de consulta, el tipo de decisión, confirma, revoca o modifica, el cuantía del fallo con responsabilidad fiscal definitivo, que no necesariamente tiene que ser igual al de la indagación preliminar, sino ya depende del fallo, el número de responsables fiscales. Entonces, si fueron 5, si es un consorcio, todos los elementos, o si fueron 2 por parte de la Contraloría, eso ya lo definen.
el valor recaudado durante el periodo de la rendición, la fecha ejecutoria de la decisión de fondo, la fecha de traslado de la jurisdicción coactiva, la fecha de terminación anormal del proceso, cuál fue la causa de la terminación del proceso, entonces si fue por caducidad de la acción, prescripción de responsabilidad fiscal o nulidad decretada. Esta causa de la terminación anormal del proceso debe ser consecuente con lo que yo he venido registrando en los anteriores campos. Igualmente ya el campo de estado del proceso final del periodo hace referencia al estado en que se encuentra el proceso para la fecha en que estamos rindiendo, ya sea 30 de marzo, 30 de junio, 30 de septiembre. Igualmente debe ser consecuente con los campos que he venido diligenciando anteriormente. No puedo reportar acá un estado y no tener los campos relacionados en la parte de atrás porque estaría la información más rendida. Unas observaciones en caso de que aplique. Le quitamos el visto bueno porque solamente voy a registrar un registro, pero si voy a seguir registrando, le dejo el visto bueno y digo guardar. Como se dan cuenta, él siempre me va a pedir el estado del proceso obligatoriamente de acuerdo a lo que yo he venido diligenciando anteriormente. Entonces, vamos a decir que fue el trámite con imputación y antes del fallo y guardar. En este momento vemos que ya me guardó el proceso que registré y al final del registro, si me desplazo hacia abajo, va a encontrar el botón consultar, modificar y eliminar. Modificar si me equivoqué en algún campo, necesito complementarlo, eliminar si quedó mal registrado. Esta es la forma de adicionarlos uno a uno. ¿De qué otra forma lo puedo hacer? Por importar archivo plano. Entonces aquí me va a sacar una ventana emergente, pero es importante que su explorador tenga configurado las ventanas emergentes y van a haber unas instrucciones para algunas columnas específicas. Entonces, para el caso, en la columna 7, imputación de responsabilidad fiscal. Origen, utilice los siguientes identificadores. Entonces, en la columna debe venir exactamente el nombre de la imputación de responsabilidad fiscal correspondiente, proceso auditor, denuncia ciudadana, indagación preliminar, control excepcional o traslado de otras entidades. En la columna 8 coloque sí o no, si hubo una imputación de responsabilidad fiscal. Lo mismo en la compañía de vinculación en el campo de vinculación de compañía de los seguros. En la columna de imputación de responsabilidad fiscal, decisión, entonces se utilizan estos identificadores: imputación de responsabilidad, archivo por no mérito, cesación de la acción fiscal, archivo por caducidad o archivo por prescripción. Si ya el proceso va a medidas cautelares, entonces voy a colocar 1, 2, 3, 4, 5, ya no la palabra, sino el número 1, 2, 3, 4, 5, o los números separados por comas si es 1, 2 o 3 si son varios. En la columna sentido de la decisión, entonces debo colocar C, R o M, dependiendo si confirma, revoca o modifica para las siguientes. En la columna 15, de acuerdo al estado del proceso, a la fecha de la rendición, acá dice 31 de diciembre, pero es a la fecha de que está haciendo usted la rendición trimestral o anual, coloca el número correspondiente al estado en que se encuentra el proceso, y en la columna fallo coloque los siguientes identificadores: C con responsabilidad o S sin responsabilidad. Una vez, para poder armar mi archivo, entonces descargo la plantilla. En la primera columna de ese archivo con extensión .csv deben venir en cada columna el título en la primera fila y en la siguiente fila los datos. De tal forma que cuando yo ya tengo mi información lista, ingreso por importar archivo plano, examinar. Aquí voy a escoger un archivo diferente. Le digo abrir. Guardar y él me rectifica si es ese, le digo que sí. Entonces acá en la parte de inferior, al bajar por el formato, me va a mostrar en qué línea tengo el registro. Por ejemplo, acá el registro no tiene las 45 columnas, tiene 12 columnas porque cogí otro archivo. De tal forma que fila por fila le va a indicar cuál es el error para que usted corrija en el archivo CSV que pretende cargar. Una vez ya no le saque ningún error, le dice guardar
y cerrar, y los datos son cargados acá en el formato. Importante, no cargue el archivo plano más de una vez, solamente se carga una sola vez porque por cada carga él lo que hace es adicionar un registro al final del formato y quedan los registros duplicados, y en ese caso sería necesario que usted acá al final de cada registro entre por botón eliminar y los elimine uno a uno. ¿Qué otra opción tiene? Exportar a Excel. Entonces en exportar a Excel él nos abre una ventana emergente que nos remite a Excel la información, donde aparece registro, lo que está cargado en el formato, en caso de que yo lo necesite para poder hacer una visualización de la información que he registrado y poderla revisar. Con eso se termina la sección de procesos ordinarios de responsabilidad fiscal. Vamos ahora a ver los procesos verbales de responsabilidad fiscal. Ir a sección. Vamos a encontrar los mismos archivos, los mismos botones, perdón. Importar archivo plano, adicionar o exportar a Excel. En importar archivo plano me va a mostrar en la ventana emergente las instrucciones, igual que en el formato anterior, de cada una de las columnas qué información debo registrar. A diferencia del anterior, acá no voy a colocar el nombre de proceso auditor, sino 1 si es proceso auditor, 2 si es denuncia ciudadana, 4 si es indagación preliminar, 5 si es proceso ordinario adecuado, 8 si es traslado con otras entidades. De igual manera, la columna de instancias, 1 única o 2 doble. En la columna de vinculación compañía de seguros, 1 para si la respuesta es sí, o 2 si es no. En la columna objeto de la medida cautelar, entonces 1 para inmuebles, 2 para muebles, 3 para cuentas bancarias, 4 para salarios, 5 para otros. Y en la columna de fallo, 1 con responsabilidad y 2 sin responsabilidad. Igualmente está para la columna 14 y 15, en todos se deben colocar los números correspondientes al identificador que estoy tratando en ese momento. Igualmente se descarga la plantilla y se revisa, y cuando ya está totalmente completo lo carga. Sigue la misma restricción de que no se puede cargar más de una vez el mismo archivo, porque lo que hace es adicionar los registros de manera secuencial hacia abajo después de los que se han cargado previamente, o sea, duplica la información. Por eso es muy importante estar seguros de la información que estoy cargando. Si mi información es muy densa y yo necesito o requiero ir validando por lotes, entonces puedo armar un archivo con 10 procesos, los cargo después con los otros 10 y así sucesivamente, como mejor le quede a la Contraloría, siempre y cuando tenga cuidado de no subir varias veces el mismo archivo porque se duplica la información. Si yo le digo adicional, me va a mostrar estos campos: procesos verbales de responsabilidad fiscal. Dependiendo de la dependencia, si es nivel central o las gerencias nuestras a la cual audita las contralorías, entonces acá en el campo de dependencia viene ya diligenciado desde el sistema donde dice nivel central o gerencia 1, 2 o 3. Acá vamos a colocar el número del expediente verbal. Vamos a decir que es el proceso verbal 008, cuando ocurrieron los hechos. Igualmente puedo decir que fue el 1 de octubre de 2019, la descripción del hecho. Este es un campo texto. El origen, entonces si fue un traslado de otra entidad, control excepcional, un proceso auditor, una denuncia ciudadana, viene de una indagación preliminar o un proceso ordinario adecuado. Digamos que viene de una denuncia ciudadana. ¿Cuál fue la entidad afectada? Entonces vamos a decir que fue la alcaldía SSS. ¿Cuándo fue la fecha en que trasladaron el hallazgo? Que llegó a la oficina de responsabilidad fiscal o quien haga sus veces, digamos que llegó el 16 de octubre. El número de indagación preliminar, si lo tiene. Si está en una única o una doble instancia. Y así cada uno de los campos. Fecha del auto de apertura de imputación. Entonces digamos que se le dio el auto de apertura de imputación en noviembre 7. Fecha de auto de
apertura e imputaciones que se le notificó a las personas ya sobre el proceso, digamos que fue en noviembre 30, el valor del presunto detrimento, la fecha de comunicación de vinculación al representante legal. Para el ejemplo, digamos que lo hicimos el 2 de diciembre. Y aquí, dependiendo del estado en que está el proceso de responsabilidad verbal, entonces voy a llenar los campos de medidas cautelares, de audiencias de descargos, de audiencia de decisión, si está en segunda instancia, si está en grado de consulta, y si hubo una causa de determinación anormal del proceso, en el cual me muestra si fue por caducidad de la acción, prescripción de la responsabilidad fiscal o una nulidad decretada, el estado que tiene ese proceso de responsabilidad verbal de acuerdo a la fecha en que estoy haciendo la rendición y que debe ser consecuente con las anteriores secciones. O sea, yo no puedo decir ni tener diligenciado los campos de segunda instancia y aquí en el estado escoger apenas que va para en audiencia de descargos, por ejemplo. O sea, la información debe ser consecuente y los campos de cada una de las etapas totalmente diligenciados. Observaciones, digamos que el estado entonces está en trámite decidiendo nulidad. Entonces, si ya va en esa etapa, yo esperaría que, o sea, se espera que los anteriores campos estén diligenciados. Vamos a escoger uno que está más atrás. Entonces, en trámite decidiendo recursos contra fallos de primera instancia, unas observaciones si aplican o no. Retiramos el visto bueno porque solamente voy a guardar un registro. Le digo guardar y continuar. Aquí ya tengo grabado mis registros, me desplazo hacia la mano derecha hasta el final y voy a tener los botones de consultar, modificar o eliminar de acuerdo a lo que yo necesite en ese momento. Entonces ya vimos la sección de procesos de responsabilidad fiscal, los procesos verbales de responsabilidad fiscal. Vamos a ver qué archivos de soporte tiene el formato. Si ustedes consideran en esta sección, pueden subir información adicional que consideren que es importante para aclarar alguno de los dos formatos vistos anteriormente, las dos secciones. Una observación, si la requieren adicionar, donde se dé una explicación global sobre las dos secciones antes vistas. Con eso hemos concluido la rendición del formato de procesos de responsabilidad fiscal.